Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Facebook Live, que como ustedes saben llevamos de la comunidad Piensa Sano y del staff del Grupo Médico del Hospital Central de Apizaco. Los llevamos para ustedes con temas de interés y el día de hoy pues no es la excepción, es un tema muy importante que precisamente nos abordará el doctor Gonzalo Sarmiento Padilla, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Sarmiento Padilla es especialista en neumología, esta especialidad que se encarga de ver todo el aparato respiratorio, los pulmones, todo el aparato respiratorio, y él es egresado de la UPAEP y con la especialidad pues en una institución nacional de reconocido renombre que es el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí, ahí se hizo especialista en neumología y ejerce su especialidad en Puebla y Tlaxcala, tanto en el sector público como en el sector privado, y bueno, ahora está integrado al staff del Grupo Médico del Hospital Central, lo cual nos da mucho gusto que se incorpore porque pues, es una especialidad muy demandada. Ahora lo hemos visto con esta época tremenda que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Del famoso COVID. Pero bueno, él abordará el tema de hoy sobre lo que se llama EPOC. Él ya nos explicará exactamente qué es una de las causas principales de consulta en su especialidad. Y bueno, pues vámonos de lleno, les agradecemos su presencia, ya saben un poco la mecánica de que nos dejen sus comentarios ahí en chat. Nos vamos a ir sus preguntas respondiendo al final de un segmento que tenemos específicamente del Facebook Live para el final del programa, una vez que se haya abordado la mayoría del tema, del concepto general, tendremos tiempo y oportunidad para darle respuesta a sus preguntas y sus dudas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, como lo hacemos casi cada martes, a veces no es tan constante, pero aquí estamos para darles información de valor. Doctor Gonzalo Sarmiento, quisiéramos que nos comentaras esta enfermedad, a qué se refiere como concepto y qué tanta importancia y frecuencia tiene. Claro, primero gracias por la invitación, doctor León. Y pues en POC se define como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, es una enfermedad crónica, eso quiere decir que lleva años y es una enfermedad que no tiene cura, sino que es una enfermedad que se va a controlar. Es una enfermedad que es la más frecuente, es el motivo número uno por el que la consulta de neumología, nosotros los vemos en la consulta externa, y es una enfermedad que se estima que aproximadamente 3 millones de personas mueren al año por esta enfermedad. Es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad que tiene su costo porque es un medicamento que tienes que estarlo utilizando de forma constante, y tiene también, tal vez un poquito más adelante lo hablaremos, tiene sus grados, y entonces ahí puede ser bastante costosa porque hay pacientes que tienen que estar utilizando oxígeno de forma permanente, entonces eso tiene una limitación bastante importante a la calidad de vida. Y un paciente que puede tener 50, 60 años y que tiene que estar utilizando el oxígeno 8 horas, 16 horas o 24 horas, claro que es una repercusión bastante importante en su calidad de vida. Entonces, tenemos la clave en esta enfermedad es hacer un diagnóstico temprano, evitar los factores de riesgo para llegar a ese punto y mejorar la calidad de vida en los pacientes. Ahora, en medicina lo importante no solo es hacer el diagnóstico, sino que evitar a tener complicaciones y no dar el tratamiento a los pacientes cuando ya se encuentran en las etapas ya más avanzadas. Claro. Bueno, con esta introducción ustedes han tal vez ya ubicado ese paciente que tiene que estar pegado al oxígeno de por vida o ciertas horas del día, sí, porque tiene un problema respiratorio de años, crónico, como dice el doctor Sarmiento. Entonces, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y particularmente, ¿qué factores de riesgo o cuáles son las causas por las cuales una persona llega a esta enfermedad tan delicada que sobre todo le afecta tanto la calidad de vida? Sí, a nivel mundial la causa número uno es el tabaquismo. Entonces, aquel paciente que es fumador crónico es el factor número uno para desarrollar la enfermedad. Nosotros a nivel médico utilizamos ciertos scores, como es el índice tabáquico, en donde nosotros vemos los años que ha fumado el paciente por los cigarrillos que fuma al día,
y un cierto número nos da un factor de riesgo, que se le dice que el solo hecho de fumar aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Un índice tabáquico mayor de 5 tiene un paciente que fuma en comparación a alguien que no fuma más riesgo de tener infartos o EBCs, o les llaman derrames o embolias a nivel cerebral. Nada más el hecho de fumar eleva ese riesgo. Un poquito más si fumamos, que es un índice tabáquico de más de 10 paquetes año, es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. Y un índice tabáquico más alto, alguien que tiene más de 10 paquetes año, tiene un factor de riesgo para cáncer. Entonces, digamos, si nada más fumamos, lo peor que nos podría pasar es que tengamos un infarto, una embolia, más adelante nos podría dar EPOC, y todavía peor podríamos hablar de cáncer pulmonar. Y no solo de pulmón, sino que el tabaquismo se ha asociado con muchos otros tipos de cáncer, ¿no? Entonces, ese es el factor principal. Aquí en México, un factor muy fuerte es la exposición a índice de humo de leña. Entonces, es muy fuerte los pacientes o las personas, o las mujeres y también a hombres, que acostumbran a cocinar con leña, y toda esa exposición que nosotros vamos inhalando, un índice de exposición a humo de leña de mayor de 200 horas año, que se calcula por las horas utilizadas de leña, por los años que lo ha realizado, ya es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y un factor que a lo mejor no se habla mucho, pero también es importante en aquellos pacientes que están en exposición en las fábricas o lugares donde hay mucho humo, y también eso puede desarrollar EPOC, que también es otra causa de que se desarrolle esta enfermedad. Muy bien. Bueno, pues ya se escuchó que es el tabaquismo una de las causas principales de este problema denominado EPOC, ¿verdad? Y que, bueno, pues también seguramente se desaconseja el uso de tanto el tabaquismo como de el humo, la exposición al humo, sí, ¿no? Sí, sí, y ese también sería un tema ahí súper importante. El tabaquismo, a veces nos quedamos con la idea que es el vicio de fumar, pero en realidad sí es una enfermedad. O sea, el tabaquismo, cuando nosotros inhalamos, tenemos receptores nicotínicos a nivel cerebral, y cada que alguien fuma tiene una recompensa, por así decirlo, o sea, tiene cierto grado de satisfacción a nivel cerebral, y entonces no se tiene que manejar como un vicio, se tiene que manejar como una enfermedad. Hay tratamientos especificados para dejar de fumar. La FDA nos ha autorizado 2 medicamentos. Uno es el famoso Champix, bueno, no mencionaremos nombres, pero es un medicamento que bloquea los receptores nicotínicos y nos disminuye el riesgo o nos ayuda para dejar de fumar. No es definitivo, o sea, las tasas de éxito con el medicamento, solo con el puro medicamento, es de menos del 50%. Entonces se ayuda con otro tipo de terapias psicológicos y otro tipo de técnicas que podemos utilizar para que esta tasa de éxito sea mayor. Ese es en algún tipo de pacientes, y los otros son los antidepresivos tricíclicos, específicamente el bupropión. Es un medicamento que también utilizamos para dejar de fumar, y cada uno tiene su indicación. Entonces, si alguien quiere dejar de fumar, pues la recomendación es que asista con un experto para que le pueda orientar. No solo es comprar, porque me ha tocado pacientes que dicen, es que me compré mi Champix y los medicamentos son caros. Ese medicamento para dejar de fumar más de 3,000 pesos, más de 5,000 pesos cuesta, y si solo me lo tomo realmente no va a tener efecto. Hay que saber cuándo utilizarlo. Incluso se puede fumar, no se deja de fumar por completo, sino que todavía se permite fumar los primeros días, y después ya se va dejando dejar de fumar, y ya se empieza a utilizar más el medicamento, si tiene su indicación para usarlo. Bien interesante lo del tabaquismo. Digamos que en México están disponibles estos dos formas de dos medicamentos sí se pueden utilizar. Un poquito el problema es el costo. Okay. El costo es el que sí limita a los pacientes para que lo puedan utilizar. Y todo lo que, digamos, se ha escuchado de que los chicles de nicotina, y que ahora veo que fuman cigarros electrónicos, ¿no? Que nada más echan humo. Claro. Digo, tal vez temporalmente quitan la saciedad o la necesidad pero no curan el problema de fondo. Sí, pues los receptores, la nicotina es algo bueno, porque están sustituyendo la nicotina que yo no estoy recibiendo, porque cuando alguien deja de fumar, entonces deja de recibir esa nicotina, y claro que el cerebro ya se acostumbró a su dosis. Entonces, cuando se lo quitan de un día para el otro, claro que sí puede tener ahí cierto síndrome de abstinencia. Entonces, los chicles y algunos otros parches de nicotina pueden sustituir eso. Y los vapeos, el vapeo también es un tema interesante.
Ese vapeo en Estados Unidos se dejó de comercializar porque se vieron que habían pacientes que tenían datos de infecciones agudas respiratorias, como un tipo SIRA, o sea, hacían una inflamación muy importante en los pulmones y hacían que los pacientes se hospitalizaran y fueran de forma aguda, como si era una neumonía muy intensa. Entonces, realmente ya el vapeo ya se recomienda pues que tampoco ya no se utilice. Por eso empezaron como a tener su apogeo, y llegaron a tener esas crisis y ahorita ya es prácticamente nadie los está comercializando. Okay. Ahora, quienes están expuestos a estos factores de riesgo, ¿cómo se va dañando los bronquios, los pulmones, para que se vaya en un momento dado manifestando la enfermedad? Sí, el clásico ejemplo es que los pacientes te dicen, es que mi familiar lleva fumando tantos años y no tiene nada, ¿cómo es que me dicen que voy a desarrollar esa enfermedad? Esa enfermedad se desarrolla a través de años, entonces no lo van a ver si yo fumo una semana o fumo un mes o un año, prácticamente no voy a desarrollar esta enfermedad, pero al cabo de años es acumulativo este daño. Y este daño nosotros lo asociamos o lo dividimos como en dos tipos, que es la bronquitis crónica, que muchos le van a decir, y otro es el enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar nosotros hay que imaginar a los pulmones que son como paneles de un panal de abejas, que es como un poliedro, y en el enfisema se van lastimando las paredes de los alvéolos, se van destruyendo. Y entonces ya no en esas paredes es donde ocurre el intercambio de gases. Entonces un paciente que tiene lastimado esas paredes y que se destruyen ya no tiene buen intercambio de gases y entonces requiere un oxígeno extra, que es cuando nosotros ya les dejamos las puntillas nasales o la mascarilla. Eso les digo es algo que no lo van a ver temprano, lo van a ver al cabo de años, pero lo que le comentaba de medicina, que no hay que esperar hasta que el paciente ya está ocupando oxígeno para que deje fumar, hay que actuar muchísimo antes. Y la bronquitis crónica es el clásico ejemplo de los pacientes que están tosiendo. Entonces, incluso hasta dicen, es la tos del fumador. Todos los fumadores tosen. Pero hay que decirles que la tos no es normal. Entonces, se acostumbra la gente a toser, que están tosa y tos y te dicen, es normal, yo siempre toso. No, no es normal. La tos es una manifestación del organismo de que hay algo que quiere expulsar. En este caso son las flemas. Entonces, nosotros tosemos y se debe a que el EPOC, como se denomina que es enfermedad pulmonar obstructiva, significa que los bronquios se están cerrando. En el momento que se está cerrando esos bronquios, ahí las secreciones se acumulan y eso da pie a que tengamos infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, las secreciones se acumulan y las bacterias crecen en esas secreciones. Ese es un medio de cultivo para las bacterias y eso ocasiona que cada rato estén los pacientes hospitalizados o que tengan bronquitis o que tengan tos o que tengan flemas o que tengan dolor de pecho o que les silbe el pecho o que les falte el aire. Entonces, le digo, esas manifestaciones se van a aparecer al cabo de meses o años después de haber estado expuesto. Sí, pues imagínense ustedes que, como decimos textualmente, el oxígeno es vida, ¿no? Y entra por todo un árbol respiratorio que tiene un calibre determinado, ¿sí? Y si ese calibre se va disminuyendo, pues obviamente el oxígeno entra con muchísima dificultad. Si a eso, como el doctor nos explica, se va generando mucha secreción, mucha mucosidad, se obstruyen más los bronquios, los bronquiolos, de tal forma que por eso el paciente ya ahora se necesita un oxígeno suplementario. Extra. Y además, como nos explicó, donde se da el intercambio del oxígeno con la sangre, en los alvéolos, se van rompiendo, pues obviamente entonces el paciente empieza a necesitar oxígeno adicional y seguramente habrá otras manifestaciones clínicas con las cuales ustedes pueden decir, bueno, este paciente me parece que o cursa con una bronquitis crónica o ya es enfisematoso, clínicamente se puede ahorita que me estaba también comentando, doctor, las causas, he tenido varios casos últimamente de jóvenes, porque como que se puso de moda ahorita lo de cocinar con leña, de las pizzas y cosas así que dicen, ahorita cocinando las pizzas están la verdad es que son muy buenas y eso ha ocasionado que los chicos que trabajan en esas pizzerías trabajan 8 horas, 10 horas consecutivas encerrados en los hornos y los pacientes empiezan con tos y con dificultad respiratoria. Entonces uno de los síntomas clásicos es aquel paciente que tiene tos y no se le quita, es una tos persistente y ya fue con un médico y se tomó un jarabe. Me toca a mí ver que dicen, es que yo probé todos los jarabes, doctor, o sea, le digo uno y ya se sabe todos los jarabes de memoria y no se me quita la tos y entonces ese es un paciente que tienen que hacerle una radiografía y tienen que enviarlo con un experto para que lo valoren. Otro clásico síntoma que ya sería un poquito más avanzado pues es la falta de aire.
Aquel paciente que dice, yo antes caminaba 5 o 10 calles tranquilamente y de repente empiezo a caminar 3 calles y me canso, 2 calles y me canso, me baño y me canso, entonces ahí Subo la escalera y me canso. subo la escalera y me canso, entonces ya el organismo nos empieza a decir, si no somos observadores o lo dejamos pasar como algo normal, estamos dejando que la enfermedad avance. Y ya unas cosas un poquito más severas, pues es la coloración moradita que a veces vemos en algunos pacientes. Sus dedos o sus labios se les empieza a poner morados y dicen, pues se está poniendo más morenito o es normal que se le ponga morado, pero para nada. Eso quiere decir que el oxígeno está bajando a tal grado que ya está condicionando, nosotros le llamamos cianosis, que es que no tenga buena circulación a nivel de las partes periféricas, que siempre lo observaríamos en dedos o en labios. Ya sería un síntoma ya más pesado. Y ya más adelante es la pérdida de peso. Son pacientes que empiezan a bajar de peso, se empiezan a poner muy, muy, muy delgaditos, que son los famosos enfisematosos, les llaman sopladores rosados, ellos también sería otro síntoma. Y además también recuerdo que el paciente con este tipo de problema, cuando le llegan a hacer un estudio de sangre, está con muchos glóbulos rojos. La famosa poliglobulia. Entonces hay que recordar que quien transporta el oxígeno son la hemoglobina, los glóbulos rojos, específicamente la hemoglobina. Inhalamos, la hemoglobina captura el oxígeno y lo transporta a toda la parte del organismo. Cuando el organismo detecta que hay baja oxigenación, de forma compensatoria producimos más glóbulos rojos. Al principio es algo bueno, pero a la larga ya no es tan bueno, porque al producir tantos glóbulos rojos, la sangre, le dicen, se llama pesada. En realidad no está pesada, simplemente es que se produjeron tantos glóbulos rojos y eso va a dar síntomas de dolor de cabeza, son pacientes que están todo el tiempo con sueño, están durmiendo. Entonces le digo a los pacientes, eso es algo peligroso porque no es lo mismo que pase por una tubería o por la sangre líquida como agua, que pase aceite. Cuando pasa la sangre tan pesada se pueden formar trombos, se pueden formar coágulos, se taponean a diferente parte del organismo y entonces crean problemas de trombosis. Hasta hace años decíamos, el tratamiento de la poliglobulia son las sangrías. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Que le quitábamos sangre. Les quitábamos más o menos como si donaran 300 mililitros de sangre y con eso dice, ¿sabes qué? Te voy a adelgazar tu sangre. Eso no es el tratamiento correcto porque hay que recordar que los glóbulos rojos viven 120 días. Entonces les hacíamos las sangrías y en 3 meses los pacientes estaban igual. Y a los 3 meses otra vez sangría. Y a los otros 3 meses otra vez sangría. Entonces mejor hay que ir a la causa. ¿Qué es lo que está originando que la sangre se ponga pesada? En algunos pacientes pues va a ser el oxígeno y otro tipo de tratamiento dependiendo de lo que el médico determine cuál es la causa de su baja oxigenación. Claro. Entonces tenemos el paciente habitualmente fumador o que se expone al humo de la leña, o ya nos comentó el doctor ahora en esta modalidad de las cocinas de la leña también, que empieza a tener la tos crónica. Es un proceso que lleva tiempo. Ya cuando llega con ustedes, ¿qué estudios les hacen para decir, bueno, tú tienes una bronquitis crónica, tú tienes un enfisema, en qué etapa, hasta qué punto es reversible o se puede detener, y en qué momento ya el daño a los tejidos es tan marcado que pues prácticamente ya no le podemos ofrecer una recuperación, por así decirlo? Claro. Sí, el estudio, digamos, como reina con el que la mayor parte de los pacientes llegan a consulta es la placa de tórax. La radiografía de tórax, tele de tórax, que muchos le llaman, es un estudio bueno, sin embargo, no es el gol estándar para el diagnóstico. Para que nosotros hagamos el diagnóstico con placa, tiene que tener ya lesiones muy avanzada la enfermedad como para que se pueda hacer el diagnóstico. Pero dice la literatura que 1 de cada 3 pacientes que ya tiene POC, su placa está normal. Entonces no hay que confiarnos con la placa porque se nos van a ir muchos diagnósticos. Entonces el gol estándar del diagnóstico de EPOC aquí y en cualquier parte del mundo es un estudio que se llama espirometría. La espirometría consiste en ver cómo está la capacidad del pulmón. La placa es un estudio que vemos la foto de los pulmones, pero con espirometría nosotros los ponemos a soplar y nos dice cómo está trabajando el pulmón y qué tan obstruidos se encuentran estos bronquios. Es un estudio que se puede hacer en la consulta de neumología. Vienen, analizamos su placa, le hacemos la espirometría, es un estudio que yo me tardo 15 minutos en hacérselo, ese mismo momento le entregamos el resultado y ya podemos determinar si tienen o no tienen EPOC. Y aparte de que me hace el diagnóstico, me permite graduar la enfermedad.
porque hay 4 grados de enfermedad de EPOC. Los dividimos por paneles. Panel A, que es el panel más leve, panel B, panel C, y en el panel D es cuando ya les doy oxígeno. Entonces, en esta parte de esta enfermedad lo importante es identificar si es que lo tiene, en qué grado. Porque le digo a los pacientes, es como los diabéticos. No es lo mismo que un diabético tenga 150 que tenga 400 de glucosa. A algunos le van a tocar pastillas, otros les va a tocar insulina, igual así en el EPOC. No es una receta de cocina EPOC. Hay algunos que les tocarán algún tipo de tratamiento y algunos que ya van a requerir oxígeno de forma permanente. ¿Cómo saber si es una enfermedad o un punto reversible? Pues lo ideal, y que a lo mejor no está muy arraigado en México, es hacer estudios preventivos. Si yo sé que soy fumador y que empiezo con tos y que me empiezo a tener una infección y que no me recupero, pues lo ideal sería que le hiciéramos una espirometría y ver qué tanta parte de su función pulmonar ha perdido. Es muy común que de repente dicen, tiene 50 años, pero tiene un pulmón de 80 años. Y dicen, ¿cómo es posible que sea eso? Lo que pasa es que nosotros lo vamos ajustando por edad. O sea, el pulmón es un órgano que crece hasta los 20 años. De los 20 a los 30 años permanece estable y cada 30 años vamos perdiendo función pulmonar. Pero ¿a qué fumador? En lugar de perder 200 mililitros, pierde 400 mililitros. O sea, pierde muchísima función pulmonar. Entonces, su capacidad pulmonar se ve reducida muchísimo cuando fumamos que sean propios de la edad. Entonces es muy importante. Tenemos una pregunta. Gracias, Lore Cervantes, siempre por atendernos. Me da mucho gusto saludarte. Ella nos pregunta sobre los fumadores, sobre el que está junto al fumador, o sea, el pasivo, vamos a decir. O sea, convive con personas que fuman. ¿Qué tan propenso puede estar a generar un problema pulmonar? Sí, eso es el famoso tabaquismo pasivo o el fumador pasivo. Es difícil hacer como la medición, como un fumador que lo hace, porque no podemos medir los niveles de tabaquismo, pero también se ha reportado. O sea, si hay pacientes que nunca fumaron, pero que el esposo y el papá y los demás, o que trabajan en una oficina y que los demás fumaban y que ellos nunca fumaron, y también pueden desarrollar EPOC. Entonces sí, claro que están en riesgo. Incluso gracias a que ya se están prohibiendo el tabaquismo, porque eso, no sé si se acuerdan que antes íbamos a algún restaurante o algún hotel y cualquiera podía fumar enfrente de nosotros. Ahorita ya está prohibido. Hay legislaciones. Hay legislación para eso. Antes, eso se llegó a que había un aumento de riesgo cardiovascular. Eso se debe a un artículo. Se hizo una prueba piloto en un país en Europa y se prohibió que en cierta ciudad no podían fumar en lugares públicos. Y se vio que al cabo de 5 o 10 años la mortalidad, los infartos y los embores y los derrames bajaron en comparación con el resto del país. Entonces dijeron, nada más solamente el impactar en impedir que fumaran, bajó el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces desde ahí todo el mundo ya se legisló para que eso se prohibiera. Entonces sí es importante, a lo mejor si no es de primera mano la exposición, sí, claro que es un factor de riesgo para esta enfermedad. A lo mejor no tan severo, pero sí es un factor de riesgo. Claro, es un factor de riesgo. Y digamos que hay una pregunta relacionada con si una persona ya que tiene EPOC debe utilizar siempre los inhaladores. No sé si aquí existe alguna confusión en cuanto a que el inhalador hace referencia más al paciente asmático, no sé si de corta o larga duración, claro, pero sí también es una arma terapéutica. Sí. El tratamiento gold estándar aquí y en cualquier parte del mundo, nosotros nos basamos en el tratamiento y en el diagnóstico en unas guías que se llaman guías Gold. Son las guías que se juntaron todos los expertos a nivel internacional y identificaron que el mejor tratamiento para los pacientes con EPOC son los broncodilatadores. Entonces la enfermedad se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces los pacientes están obstruidos. Yo les hago la espirometría y están trabajando al 60, al 50%. Le pongo los broncodilatadores y esos broncodilatadores abren. Entonces me permite sacar flemas, expectoración, y me permite que no tenga dolor, silbidos, sibilancias o falta de aire. Entonces todos los pacientes con EPOC tienen que tomar broncodilatadores de por vida. Y los broncodilatadores, la mejor forma de que actúen es por vía inhalada, porque actúan directamente en los pulmones. Entonces tenemos varias opciones. Hay opciones en spray, que es la famosa IMD, que todo el mundo conocen como la L.
Y hay otros polvos también, hay unos polvos que vienen por cápsulas que se rompen y se inhalan, o hay unos que ya vienen multidosis, que vienen todas las dosis ahí. Cada que bajamos la pestañita o cada que bajamos la tapa, lo podemos inhalar, y ese es el tratamiento que deben de utilizar todos los pacientes. Y en cuanto a los broncodilatadores, también se dividen por familias. Hay familias de corta duración y de larga duración. Para los pacientes con EPOC tienen que utilizar de preferencia los que duran 24 horas su efecto. Y no me quiero meter en cosas demasiado médicas, pero hay diferentes tipos de broncodilatadores, y hay los de corta, los de larga, y en general los dividimos en dos, que son los beta-agonistas y los antimuscarínicos, son los que ocupamos más. Actualmente hay terapia única, terapia doble y lo más avanzado que es la triple terapia. Ahora, con esto que nos comentas de que hay pues una gran variedad de tratamientos, digamos, deduzco, como debe de ser en muchos casos de las enfermedades, que se tiene que individualizar. Es decir, a este paciente yo lo estudio por un especialista como el doctor Sarmiento, que afortunadamente ya tenemos en el staff, en el grupo del Hospital Médico Central de Apizaco. Él dice, bueno, tú estás en esta etapa, te voy a dar esto, porque me imagino que es una de las enfermedades, como muchas otras, donde hay mucha automedicación. Y sobre esto de la automedicación, ¿qué nos podrías comentar? Los riesgos que existen de que a lo mejor no estén haciendo lo correcto. Claro, sí, lo que será, más de la mitad de los pacientes que llegan tomando expectorantes, que son lo clásico, ¿no? Alguien tiene tos, dale un jarabe y un expectorante, pero en este tipo de enfermedad ya los expectorantes están rebasados, tienen que utilizar broncodilatadores, ya no es suficiente un expectorante. Si el paciente solamente se queda con ese tratamiento, entonces el riesgo es de que su función pulmonar cada vez vaya declinando poco a poco, y si lo teníamos a lo mejor en un panel B, después cuando ya me toca verlos, pues la mayoría de los pacientes están en panel D, ya tienen que utilizar oxígeno. El oxígeno es un tema complicado con los pacientes. Le digo a los pacientes, yo te digo, ¿te voy a dar tratamiento? Sí, doctor. ¿Te voy a operar? Sí, doctor. Pero les digo, les voy a dejar oxígeno, y luego casi ya, ¿no? Es la peor noticia que les puedo dejar. Pero no deben ver al oxígeno como algo agresivo, le digo a los pacientes. Deben ver al oxígeno como algo que nos va a ayudar. Si un médico le dice que requiere utilizar oxígeno ciertas horas, en el EPOC el estudio más fuerte nos ha demostrado que 16 horas son las horas efectivas. Si el doctor le dice que lo tiene que utilizar 16 horas y solo lo usa 1 hora o 2 horas, el tratamiento no va a ser lo correcto, y entonces le digo a los pacientes, cuando un órgano no funciona, otro órgano tiene que entrar a ayudarle, y entonces eso va a empezar a repercutir en otros órganos. Su sangre se pone pesada y el corazón empieza a crecer y empieza a ocasionar algo que se llama insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, y entonces el corazón también tiene un límite. El corazón nos ayuda un tiempo, pero después llega un momento en donde ya es insuficiente, y entonces tenemos un problema, porque ya no solo es el pulmón, sino que es pulmón y corazón. Entonces, le digo a los pacientes, no dejen que esta enfermedad avance. Entre más pronto la ataquemos, siempre es mejor. O sea, de por sí es una enfermedad compleja, y pues siempre hay que ponerse en manos de especialistas para tratar de detener en el momento que se puede detener. Si hay infección, dar el tratamiento oportuno, los broncodilatadores o todo lo que el doctor nos está comentando, pero no hacerlo como uno de manera personal. Pues ahora voy a usar esto o lo otro, porque a lo mejor está siendo insuficiente y está dejando que progrese indebidamente la enfermedad. Tenemos una pregunta, doctor, precisamente de cuál es la relación del EPOC con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ese se llama síndrome de sobreposición o síndrome de overlap. Entonces, el EPOC significa que alguien fumó o que cocinó con leña y causó obstrucción. Esa es una enfermedad. Y el SAOS significa síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ese es otro boleto, porque ese a lo mejor ahí después hacemos otra plática. Está súper interesante esa patología. Es una patología en donde el principal factor de riesgo es el sobrepeso, la obesidad. Significa que cuando algunos pacientes duermen, roncan. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, el paciente que ronca no lo toques porque está descansando, y no es cierto, se está ahogando. La vía aérea se empieza a colapsar y entonces su oxígeno empieza a bajar. Pero la característica es que solo baja durante las noches, por eso se le llama apnea obstructiva del sueño. En el día yo le pongo el oxímetro y el paciente está saturando al 95%, más de 90%, que es lo normal.
Pero en la noche me ha tocado ver pacientes que bajan hasta 60 su saturación. Nadie se da cuenta porque pues nadie le pone cuando está durmiendo su aparato. Entonces se hace uno que es un sueño profundo, no lo molestes, Exacto, ¿no? no lo molestes, pero sí hay pacientes que sí los movemos porque le decimos, oye, o sea, me han tocado cosas súper chistosas de señora que vio a su esposo que no respiraba y se subió encima de él, así como en las películas, y le quiso dar como compresiones. Y el esposo estaba durmiendo y así como que déjame, no. Pero entonces es diferente. Una es la apnea obstructiva del sueño, que es por obesidad, por lo general. Pueden ser otras causas, alteraciones mandibulares también. Y el otro es por el tabaquismo y fumar. Pero se pueden enzimar y eso se le llama síndrome de sobreposición, síndrome de overlap. Entonces hay que tratar las dos cosas por separado. El EPOC se trata con broncodilatadores y en algunos casos con oxígeno, y el apnea del sueño se trata con una máquina que se llama CPAP, que significa presión positiva continua de la vía aérea. Viene en inglés, nada más que lo decimos todos por practicidad, CPAP, y se colocan solamente durante las noches. Y el control del peso. Entonces, digamos, son entidades diferentes, pero pueden en un momento dado coincidir. Exactamente. Y hay que tratarlas cada una por su caso original. Exacto. Porque ahora que se comenta esto, me viene a la mente, digamos, que a lo mejor es otra enfermedad del paciente gordito, a lo mejor coloradito, y que a veces tiene una facilidad para el sueño. Exacto. Que cae en lo patológico. O sea, tú puedes estar platicando con alguien y está así y le gana el sueño, porque yo creo que está en hipoxia, ¿no? Exactamente. Entonces es algo también que tiene que ver con esto. Sí, es los famosos azul abotagados. Son esos pacientes, casi les podría decir que por cada familia hay uno. O sea, si nosotros salimos del consultorio y estamos en la sala de espera, y seguro que encuentran a alguien que se quedó dormido y entonces es un conflicto porque los pacientes o los familiares lo ven agresivo. Y de repente dice, ¿sabes qué? Te fui a visitar a tu casa y resulta que estás durmiendo, entonces, ¿para qué te vengo a visitar? Pero es algo que es involuntario. Acá en México no está tan publicitado, pero es un factor de riesgo incluso para tener accidentes automovilísticos. O sea, lo vemos como chistoso y decimos, sí, claro, claro. Ronca como una moto, ronca como un camión, pero llega en un punto donde es súper peligroso. Súper peligroso. Va cabeceando y no lo puede controlar. Se quedan dormido. En Estados Unidos, pues todos tienen seguro. Y entonces ahí investigan si alguien chocó, por qué su cliente chocó. Y se hicieron estudios y hay el mismo riesgo de chocar por haber manejado tomado que por haber manejado y teniendo apnea del sueño y que nadie lo trató. Si les diagnostican apnea del sueño en Estados Unidos, no les dan su carnet para conducir, su licencia de conducir. Entonces, es súper importante esta enfermedad. Después platicaremos de ella, pero es súper, nos podemos echar ahí horas. Bueno, pues tenemos una pregunta. Me da mucho gusto saludar a la doctora Marta Gómez Ayala. Ella es otorrino de la ciudad de Puebla. Y ella nos pregunta, doctor Sarmiento, si una persona está asintomática y no fuma, pero tiene una oximetría, digamos, entre 92 y 96, ¿requiere estudios? Y ahora digo, qué bueno que sale la pregunta, porque yo te puedo decir que yo conozco personas, vamos, yo mismo a veces me pongo el oxímetro y ando en 92. Y entonces cuando ahora con tanta información que hubo del COVID, dicen, no, pues de 93 para abajo, cuidado, ¿no? Entonces depende de la altura del nivel del mar, depende de la edad, o a veces personas con un buen estado de salud pueden tener una oximetría. ¿Hasta de cuánto se podría considerar? La altura efectivamente está dada por la presión barométrica y eso depende de la altura. Una cosa es estar a nivel del mar y otra cosa es estar un poquito más alto. Eso ya lo determinó Torricelli, que es un fisiólogo italiano, hasta le dio el premio ahí de Nobel por ese descubrimiento, y entonces se debe de ajustar. Aquí en Puebla, Tlaxcala, la oxigenación normal es de más de 90%. Entonces no se estresen demasiado. De 90 está uno bien. 90 está normal. Entonces, y es común, o sea, siempre de repente los pacientes, es que yo oxigenaba el 94 y de repente bajé al 92, todavía está dentro de parámetros normales, hasta el 99. Le digo a los pacientes, solo el niño Dios tiene el 100%, todos los demás tenemos del 99 para abajo. Hasta el 90, hasta el 90 se considera normal. No requiere un estudio adicional. No requiere ningún estudio. Si el paciente no tiene síntomas, no tiene tos, la clásica triada del EPOC es tos, flema y falta de aire. Son esos los 3 síntomas que nosotros podemos identificar. Pero si está oxigenando arriba del 90, sin estrés, no se deben de preocupar. Y otra cosa que me toca ver en los pacientes con EPOC y ahorita en los de COVID, es que una cosa es el oxígeno en reposo y otra cosa es el oxígeno en actividad.
Un estudio para evaluar cómo está la función pulmonar en los pacientes con EPOC es una prueba que se llama caminata de 6 minutos. Entonces, checan el oxígeno porque estoy sentado y está de lujo, está en 93, 94%. Pero subo unas escaleras o hago algún tipo de actividad, los pacientes empiezan con un poquito de disnea, de dificultad respiratoria, y le checamos la oxigenación y resulta que bajó. Ya no está tan al 94, ya empezó a bajar 86, 85. Entonces, esos pacientes sí requieren algún estudio de screening. Sería por lo menos una placa o tal vez una tomografía simple y una espirometría para evaluar su función pulmonar. Okay. Y bueno, entonces estamos hablando del paciente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si ya nos comentó el doctor, tabaquismo y otros factores de riesgo, daño a los pulmones, los bronquios se obstruyen, el paciente pues tiene muchos síntomas, puede dañarse el corazón. Es todo un problema gravísimo para una persona en su calidad de vida. ¿Y cuál es su pronóstico? Si en qué momento, digamos, puede uno todavía incidir en detener, frenar, y en qué momento pues ya es un paciente crónico, y que en la actualidad, en esta época moderna de la medicina, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué expectativa tiene? Su pronóstico obviamente depende de en qué grado lo tomemos. Si es un panel A, en donde el paciente prácticamente... Panel A significa aquel paciente que es asintomático, pero que tiene factores de riesgo. O sea, un paciente que fuma, que trabaja en fábricas, que cocina con leña, pero no tiene ni tos, ni flema, ni falta de aire, y que a veces les piden los estudios que porque va a entrar a algún trabajo o porque va a ir a hacer un viaje. Le hacemos los estudios, le diagnosticamos EPOC, entonces ese paciente pues tiene un buen pronóstico porque detenemos sus factores de riesgo, deja de fumar, deja de estar expuesto al humo de leña y puede llevar su vida muy tranquila. Y estamos en el otro lado, en donde los pacientes ya están con oxígeno, ya están desaturados. Es una enfermedad bastante noble. Si nosotros les dejamos un tratamiento, pueden estar años, 5 años, 10 años con el tratamiento, si es que son constantes en el tratamiento. Si ocupan del oxígeno las horas que les comentamos, si están tomando sus inhaladores diario, y van a llevar una vida excelente. Hay un rango de pacientes ya más delicados, en donde su función pulmonar está por debajo del 21%, en donde ellos sí ya son pacientes bastante complicados, y ellos tienen hospitalizaciones frecuentes. Entonces, lo último que nos mencionó el GOLD es de que tenemos que prevenir las exacerbaciones. Entonces, si yo no tengo EPOC y me enfermo de una bronquitis, a lo mejor en 3 días salgo. Pero si yo tengo EPOC y me da una infección respiratoria inferior, entonces en lugar de tardarme 3, me voy a tardar 10 o 12 días en salir. Dicen, oye, ¿pero por qué? Pues porque yo ya tengo un daño pulmonar previo y entonces la infección se vuelve más complicada. Y si yo tenía EPOC y mi función pulmonar estaba al 60 y me da una exacerbación, ese 60 me baja a 50 y ya no recupero. Ya ese techo ya me queda en 50. Y si tengo otra exacerbación, me baja al 45 y me baja al 40. Entonces, cada exacerbación o cada bronquitis o cada infección respiratoria aguda que me da va deteriorando cada vez más mi función pulmonar y ya no la puedo recuperar. Entonces, eso es ahorita donde estamos haciendo más énfasis. Que no es, esos pacientes que se están hospitalizando tan frecuente, algo está pasando que no los estamos tratando bien. Entonces, hay que prevenir esas exacerbaciones. Bueno, nos comenta el doctor Sarmiento que un paciente bien tratado puede tener un buen nivel, una buena calidad de vida. Sin embargo, yo quiero como que reflexionar el ver a una persona que tiene que estar pegada al oxígeno, como que no necesariamente es una muy buena calidad de vida. A lo mejor se acostumbra, pero lo más importante es que esto se puede prevenir. Claro. O sea, son enfermedades, digo, hay algunas que uno pues no lo desea, pero por genética o por causas desconocidas nos toca, ¿no? Pero en estas hay factores externos que son las que los están provocando y que obviamente pues ahí viene la prevención, que es el mensaje que también tenemos que dar, ¿no? Sí, la pregunta clásica de los pacientes es, ¿mi mamá tuvo EPOC? ¿Yo voy a tener EPOC? No, porque efectivamente, como comenta el doctor, esta es una enfermedad adquirida. O sea, si mis 2 padres tuvieron EPOC, pero yo no fumo, yo no estoy expuesto a una leña, seguro que no voy a tener. Entonces, esto es 100% adquirido. 100% adquirido, eso es lo importante. Ahora, nos pregunta Rita Salazar, que no es el tema exactamente, ya el doctor nos platicaba que es un tema interesante esto de la apnea del sueño y todo esto, pero ¿hay un tratamiento para la apnea del sueño? Sí, la apnea del sueño es un tratamiento súper efectivo. Le digo, a lo mejor ahí está la doctora Otorrino que nos va a comentar, pero hasta hace algunos años lo trataban un poquito mal los otorrinos, se hacían una úvulopalatoplastia.
decían, operaban acá y eso disminuía las apneas, pero actualmente el tratamiento ideal es una máquina que se llama CPAP. Yo les pongo el tratamiento de la máquina del CPAP y mientras lo pongan, les cambia la vida. Pocas cosas se les deja en medicina que revertimos o mejoramos muchísimo la calidad de vida, y la verdad es que los pacientes aman el CPAP. O sea, una vez que ya lo utilizan, llevaban años que no dormían y no descansaban. Se ponen la máquina y los pacientes les cambia. El otro día ya amanecen sin dolor de cabeza, ya amanecen descansados, porque pues el clásico lo tienen en el trabajo. O sea, hay pacientes que están trabajando. Me tocó con una maestra ahí, voy a comentar ese caso, que tenía esta enfermedad de apnea del sueño, llega con los alumnos cuando todavía eran presenciales las cosas, les deja trabajo ahí en el pizarrón, ella se pone a calificar y se queda dormida. Y entonces ya los niños todos llevan celular. Entonces le empiezan a tomar fotos y los papás, pues, es que la maestra viene y se duerme. Un bullying. Exacto. Cómo cuida a nuestros niños y la maestra está durmiendo. Entonces hubo un problema que casi la corren a la maestra. Se demostró que tenía una enfermedad, se le dio el tratamiento para la apnea del sueño y hacen su vida normal. Les va súper bien. Es muy frecuente. Bueno, pues estamos ya llegando al final del Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, en conjunto con el staff médico del Hospital Central de Apizaco, que pues es una empresa que se está esforzando en tener una comunicación con la comunidad de habla hispana, ¿sí? No solamente en la zona centro del país, en cualquier parte del mundo, porque es una empresa, digamos, responsable, y que además se ha venido nutriendo de especialistas de muy alta calidad, como el doctor Gonzalo Sarmiento, neumólogo, que ya está instalado con nosotros, y que obviamente pues con esto el hospital y el grupo médico se fortalece sobre este tema importante. ¿Cuáles son los consejos que le das al paciente que tienes con bronquitis crónica o con un enfisema avanzado, que le dices, a ver, este es el ABC para que ya no empeores, para que te vaya mejor en la vida? Claro, lo primero, y que nos mencionan todas las guías, es quitar el factor, porque tenemos pacientes que ya están con oxígeno y siguen fumando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si el tabaquismo me llevó a esta enfermedad, lo primero que tengo que hacer es suspenderlo. Número 2, si yo tengo los factores de riesgo, cociné muchos años con leña, fumé mucho tiempo, entonces, y tengo síntomas de tos persistente, lo que es recomendable, en lugar de automedicarse, como bien comentaba el doctor, es hacerse una radiografía y acudir con un especialista para que sea valorado. Si es que le hacen el diagnóstico de POC, que también a veces ya le hacemos el diagnóstico, se les dan los medicamentos, ser constantes. Esta enfermedad premia la constancia. Entonces, si usted es constante con su tratamiento, con sus inhaladores, va a llevar una calidad de vida bastante buena. No esperarse hasta ya requerir oxígeno para ya ahora sí ser frecuentes o constantes con nuestro tratamiento. Entonces, ocúpelo desde antes para no llegar hasta esa complicación. Perfecto. Y bueno, y otra cosa ya que ya tenemos en el EPOC es la prevención, es la vacunación. Entonces, todo paciente con EPOC tiene que tener su vacuna de influenza cada año y su vacuna de neumococo cada 5 años. Es también una recomendación muy fuerte que nos dan las guías internacionales. La vacuna de la influenza. La vacuna de influenza cada año y la de neumococo cada 5 años. Eso es así de regla. De hecho, la de la influenza estamos próximos a que vengan fechas oportunas, octubre, noviembre. Exactamente, más o menos en septiembre, octubre, noviembre es cuando empiezan la vacunación. ¿A partir de qué edad? Es a partir de los 60 años o que tengamos una enfermedad pulmonar que nos limite, por ejemplo, el EPOC, asma, fibrosis quística, alguna enfermedad que nos limite. A esos, aunque sean más jóvenes, les pueden poner la vacuna. Okay. Gabriela del Carmen nos pregunta si el CPAP que comentabas es una máquina. Es una maquinita que tiene una mascarilla y es una máquina que es domiciliaria, se coloca en el buro de la cama y okay. Esa le digo a los pacientes, ahí después platicaremos porque hubo muchas dudas de eso. Le digo a los pacientes, es como los lentes. O sea, el CPAP no es así de que, ahí por ahí un primo tenía, ya no lo ocupa, dámelo. No, me lo tienen que ajustar. Okay. Si yo voy con el oftalmólogo y no le puedo decir a mi papá o a mi tío, préstame tus lentes, me lo tienen que ajustar a mi medida. Igual así es el CPAP. Okay. El CPAP es una máquina, pero tiene que ir con el especialista para que se la pueda configurar a sus necesidades y ya usted lo sigue ocupando. ¿La saturación de oxígeno cambia en el sueño? No debería.
no debería disminuir de menos de 90. Si baja a menos de 90, entonces ya se llama, ya es una enfermedad. Okay. No debería disminuir. Uh-huh. Bien. Bueno, pues hemos hablado de un tema importante, del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfisema, ya les comentó los factores predisponentes, el tratamiento, ya se habló mucho del deterioro en la calidad de vida, aunque en la actualidad con medicamentos y con oxígeno y con todo, con broncodilatadores, pues digamos el paciente no la pasa tan mal, pero es algo prevenible. Y bueno, finalmente, doctor, platicábamos antes de entrar al aire, este tema del COVID, que no lo vamos a abordar por supuesto hoy, no genera un daño similar a esto, porque genera un daño pulmonar diferente, ¿no? Pero sí puede, decir, se habla de que ahora he escuchado COVID largo y secuelas del COVID, que seguramente va a dejar muchos pacientes con problemas respiratorios, pero son diferentes las lesiones que generan, ¿no? Sí, en el COVID es una enfermedad en donde deja secuelas importantes a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Se comporta completamente diferente. O sea, los pacientes con COVID, después de que pasa esta infección tan severa en algunos pacientes que condiciona a algunos pacientes que tengamos que hasta intubarlos, en el momento que pasa el COVID, nosotros somos más o menos contagiosos 15 días y después de esos 15 días ya no contagiamos, pero el daño pulmonar persiste. Y es muy diferente en cada paciente. Entonces me ha tocado pacientes que hacen unas neumonías extensas y en un mes les tomo controles radiográficos o tomográficos y su pulmón se limpia. Y hay pacientes que llevan un año y siguen con oxígeno. Dicen, oye, pero ¿por qué yo sigo con oxígeno y él ya se lo quitó? Les digo, cada organismo es diferente. O sea, les pongo el ejemplo. Nos operan a 2 personas y una persona su cicatriz ni siquiera se nota y hay quienes hacen cicatriz queloide, se les hace tremenda. Entonces, cada organismo es diferente. No hay que compararnos porque es lo que estaba pasando en el COVID. Yo me tomé esto y se me quitó, entonces tú tómate lo mismo. No. Tienen que ir a que los valore un experto en la parte ahí respiratoria para decir qué tratamiento es lo que requiere. Por lo general, el EPOC dijimos que es crónico, eso ya lo va a tener de por vida. Y muchos pacientes con COVID no es de por vida, simplemente lo toman unos meses, se limpian los pulmones y se deja el medicamento y se deja el oxígeno. Entonces, más que nada a nivel COVID dejan algo como de fibrosis. No es la palabra, a lo mejor, lo correcto es neumopatía intersticial, pero como de forma coloquial los pacientes lo entienden como deja un poco de fibrosis, como de cicatriz a nivel pulmonar. Pero es diferente porque eso se va a mejorar y en el EPOC ya es crónico. Muy bien. Un último consejo, doctor. Para ahora que estamos de moda con la oximetría, ¿hay alguna forma, digamos, estándar de decir, inspiro primero algunas veces, lo pongo en el dedo, me espero tanto tiempo, no sé, ¿hay algunos puntos claves? Lo único que se recomienda es que estemos tranquilos, como la presión arterial, que nos estemos sentaditos unos 5 minutitos antes de tomarme la oxigenación, no interfiere el dedo, no interfiere la mano, debe de ser igual. En mujeres les recomienda que no tengan las uñas pintadas, porque me ha tocado que marcan oxigenaciones bajas, pues porque ahí está pintado nada más. Si tenemos algún tipo de alteración en la uña, que alguien tenga alguna micosis o algo ahí que no condicione, nada más colocárselo en otro dedo, es la única recomendación. Los oxímetros ya los han visto que son de diferentes marcas, obviamente hay unos más confiables, otros menos confiables. La medición de la oximetría no es inmediata, sino que de repente dicen, oye, sale que me lo puse y marcó 88, pero me esperé y subí hasta 94, y de repente está así como que fluctuando, ¿no? Entonces yo les diría, siéntense, estén más o menos 5 minutos sentados, colóquense el oxímetro, lo ideal es en el dedo índice, unos 30 segundos y tomen ese como parámetro. Si ven que fluctúa demasiado y en otros miembros de la familia o en otras personas no fluctúa demasiado, entonces podemos hacer el gol estándar, que sería una gasometría. No ando haciendo gasometrías por el mundo porque es un estudio invasivo y es un estudio doloroso, pero en pacientes en donde está así como 88, 91 y está fluctuando, a veces sí valdría la pena hacer un estudio de sangre para tener la certeza de cómo está su oxigenación. Muy bien, pues llegamos al final de este Facebook Live. Queremos pues agradecerles a ustedes su tiempo, que nos hayan acompañado, al doctor Gonzalo Sarmiento, también obviamente sus conocimientos, su información, decirles que pues ya está integrado al staff del Grupo Médico del Hospital Central de Apizaco. Van a tener ustedes por ahí el mensaje de su correo electrónico, por si tienen todavía alguna pregunta, alguna consulta que hacerle de manera directa.
Y también le vamos a pedir al doctor que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, él entra después a la página de Piensa Sano. También después vamos a tener el Facebook en la página del Hospital Central para que para que el doctor entre y vea si hay alguna preguntita por ahí pendiente, y con mucho gusto y profesionalismo, porque la intención es que ustedes queden satisfechos de este tipo de pláticas, pues se puedan despejar todas las dudas. Así que muchas gracias, doctor, por tu presencia, y a todos ustedes gracias por acompañarnos. Vamos a informarles con oportunidad de los temas que vamos a seguir tratando. Como estamos repitiendo, y ustedes se dan cuenta, son temas importantes, temas de actualidad, tratados de una manera pues sencilla, con el objetivo de que queden ustedes con información útil, valiosa, que les sirva pues como preventivo y como conocimiento general de la salud. Gracias a todos y hasta la siguiente semana.